Ok, buenos días, profesor Ever. El día de hoy, mi grupo que está conformado por Alejandro Brujés, mi Fernando Vera, mi compañero Manuel Sánchez y mi persona, vamos a hablarle sobre vibración en columnas de aire. Ok, la frecuencia de las ondas sonoras transmitidas en el aire que rodea el resorte es idéntica a la frecuencia del resorte vibratorio. Por tanto, las frecuencias posibles o armónicas de las ondas sonoras producidas por un resorte vibratorio están dadas por la siguiente fórmula, donde V es la velocidad de las ondas transversales en el resorte. El sonido también puede producirse por las vibraciones longitudinales de una columna de aire en un tubo que está abierto en ambos extremos. Un tubo abierto o uno que está cerrado en un extremo o un tubo totalmente cerrado. Al igual que en el resorte que se pone a vibrar, los modos de vibración posibles quedan determinados por las condiciones de frontera. Los modos de vibración posibles en el aire de un tubo cerrado. Cuando se produce una onda de compresión en el tubo, el desplazamiento de las partículas del aire en el extremo cerrado debe ser igual a cero. Ok. Entonces, también el extremo cerrado de un tubo puede ser un nodo de desplazamiento. Otra cosa, el aire en el extremo abierto de un tubo tiene la mayor libertad de movimiento, por lo que el desplazamiento es libre en el extremo abierto. Y por último, el extremo abierto de un tubo puede ser un antínodo de desplazamiento. No, ahora les dejo con mi compañero Manuel Sánchez. Bueno, las curvas senoidales representan desplazamientos máximos. El modo fundamental de oscilación de una columna de aire en un tubo cerrado tiene un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto. Por ende, la longitud de la onda es fundamental, es igual a 4 veces la longitud del tubo. El siguiente nodo posible, que es el primero, sobretono, se presenta cuando hay dos nodos y un antinodo, como se muestra en la siguiente figura. Por consiguiente, la longitud de onda del primer antinodo es igual a 4/3 de la longitud del tubo. Un razonamiento similar permite mostrar que el segundo y el tercer sobretono se presentan para longitudes iguales a 4/5 de la longitud del tubo y 4/7 de la longitud, respectivamente. En resumen, las longitudes de ondas posibles son las siguientes mostradas en pantalla, al igual que la rapidez de las ondas sonoras y su dicha frecuencia. Observamos que en un tubo cerrado únicamente se presentan los armónicos impares. En el primer sobretono es el tercer armónico, el segundo sobretono es el quinto armónico y así sucesivamente. Una columna de aire que vibre en un tubo abierto en ambos extremos debe estar limitada por antinodos de desplazamiento. Y aquí en la figura se puede mostrar fundamental y los primeros sobretonos por un tubo abierto. También se observa que la longitud de onda fundamental es el doble de la longitud del largo del tubo. Cuando el número de nodos se incrementa de uno en uno, las longitudes de ondas posibles en un tubo abierto son las siguientes. Bien, yo ahora le voy a hablar sobre vibración forzada y resonancia. Bueno, cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con otro, este otro es forzado a vibrar con la misma frecuencia que el original. Por ejemplo, si se golpea un diapasón, que es como una barra metálica en forma de U, que esto al vibrar genera un tono determinado que eso sirve para acústica y vainas así. Esta cosa lo golpeamos con un martillo y luego se coloca su base contra la cubierta de una mesa de madera, la intensidad del sonido se incrementará repentinamente. Cuando se quita de la mesa el diapasón, la intensidad disminuye a su nivel original. Entonces, las vibraciones de las partículas de la mesa en contacto con el diapasón se le conocen como vibraciones forzadas. Hemos visto que los cuerpos elásticos tienen ciertas frecuencias naturales de vibración características del material y de las condiciones de la frontera. Una cuerda tensa de una longitud definida puede producir sonido de frecuencia característica. Un tubo abierto o cerrado también tiene frecuencias naturales de vibración. Siempre que se aplique
a un cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia casi igual a la de las frecuencias naturales del cuerpo, este se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande. Este fenómeno se conoce como resonancia o vibración simpática. Bueno, un ejemplo de resonancia podría ser el de un niño que está sentado en un columpio. Este haría, tendría la misma experiencia que un péndulo. Entonces, la experiencia nos indica que el columpio puesto en vibración, es decir, en oscilación, con gran amplitud por medio de una serie de pequeños empujones aplicados a intervalos regulares. Entonces, la resonancia se produce cuando los empujones estén en fase con la frecuencia natural de vibración del columpio. Una ligera variación de los pulsos de entrada dará como resultado una vibración pequeña o incluso ninguna. El refuerzo del sonido por medio de la resonancia tiene múltiples aplicaciones, así como también buen número de consecuencias desagradables. La resonancia en una columna de aire en un tubo de órgano amplifica el débil sonido de una vibración de un chorro de aire vibrante. Muchos instrumentos musicales se diseñan con cavidades resonantes para producir una variedad de sonidos. La resonancia eléctrica en los receptores de radio permite al oyente percibir con claridad las señales débiles. Cuando se sintoniza la frecuencia de la estación elegida, la señal amplifica por resonancia eléctrica. Y entonces, en auditorios mal diseñados o enormes salas de concierto, la música y las voces pueden tener un sonido hueco y desagradable al oído. Se sabe que los puentes se destruyen debido a vibraciones simpáticas de gran amplitud producidas por ráfagas de viento. Y bueno, profesor, hasta aquí la exposición de todos nosotros y espero que haya sido de gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias.